Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo Una novela en mi vida, un ciclo que, como les explicaba el último día, lo que pretende básicamente es acercarnos a algunos novelistas a partir de su relación con las novelas de otros autores y su modo de leerlas, cuando las leyeron por primera vez y releyéndolas ahora para nosotros, ¿no? Y también para que nos cuenten si existe alguna huella de esas novelas que han leído y que han escogido ellos en lo que escriben en su propia obra. Bienvenida también a Marta Sanz, que está aquí con nosotros, que es la novelista que hoy nos acompaña y que va a hablarnos de la novela El bello verano, la bella estate de Cesare Pavese. De Marta voy a decir muy poco y lo que voy a decir se limita básicamente a su actividad profesional, pero antes de nada les diré que es la participante más joven en este ciclo y que si la he convocado y ella afortunadamente ha aceptado, es porque a mí me parece una de las más interesantes y originales novelistas de su generación. Hablo de generación aquí en términos de grupos de edad, no en términos de afinidades selectivas, ¿no? Una generación formada por gente que nació en los años 60, y entre los que podríamos mencionar, entre otros muchos, a Luis G. Martín, a Belén Gopegui, a Antonio Orejudo o a Rafael Reig, que nació precisamente el mismo año que Marta. He dicho que es la más joven de este ciclo, ¿no? Mucho más viejo que yo. ¿Sí? Vamos, ¿dónde va a parar? Pues entonces se quita años. Yo soy del 67 y me parece que Rafa debe ser del 63. No, 67. Imposible. Lo que pasa es que está muy estropeado. Pues me das un disgusto. No, 67, sí. Me acabas de dar un disgusto, Del 63, por Manolo. ejemplo, es Belén Gopegui, es Luis G. Martín. No lo hubiera dicho nunca. Bueno, de todas maneras lo miraré también. Bueno, he dicho que es la más joven, lo cual no significa otra cosa, y es el año que viene, hace 20 años que es novelista. Es decir, su primera novela la publicó en 1995, es una novela que se llamó El frío, y desde entonces ha publicado otras 10 novelas más, además de, yo creo que 3 poemarios, 2 de ellos a mí me encantan, el otro simplemente es que no lo he leído. Los 2 que me encantan son Perra mentirosa y Hardcore, que los publicó en un mismo libro. Ha publicado cuentos, crítica literaria y bastantes artículos, porque es una escritora que le gusta intervenir a menudo en el espacio público, donde además suele exhibir, digamos, posturas radicales en muchas ocasiones. Se doctoró en literatura contemporánea, hizo una tesis sobre la poesía de la transición, ha enseñado literatura, ha sido alumna y profesora de la Escuela de Letras, enseña también lectura de alguna manera y ha obtenido premios importantes. De sus últimos libros, solo me quiero referir por encima de sus últimos libros, destaco 2, Black, 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 en 2010, y Un buen detective no se casa jamás, en 2012, 2 novelas a las que solo la pereza crítica puede considerar estrictamente como novelas negras. En mi opinión son bastantes más. Y sobre todo, para lo que nos viene al caso hoy, la charla sobre El bello verano, me interesa subrayar otras 2 novelas que a mí me encantan. La lección de anatomía, una novela de 2008 que ha rehecho recientemente y se ha reeditado, digamos, ampliada y corregida este mismo año. Y Daniela Astor y la caja negra, una novela de 2013, ¿no? En ambas novelas, que insisto, me parece que tienen determinados motivos y puntos en común y propuestas cercanas en algunos sentidos al bello verano, las 2 novelas son novelas que además tratan, sobre todo una de ellas, lo autobiográfico, ¿no? Es decir, de alguna manera la propia Marta Sanz es sujeto de su ficción. Ayer presentó Amour Fou, su último libro, que es también una novela anterior, digamos, remontada, rearmada, ¿no? Bien, eso en cuanto a Marta Sanz. En cuanto al hermoso verano y a la relación con Marta Sanz, les diré que cuando le propuse venir a este ciclo y le dije, bueno, y le pregunté que qué novela quería
quería hacer, que la novela nos quería hablar, casi no lo dudó ni un instante. Me dijo El bello verano. Yo creo que de las 5 personas que vienen a este ciclo fue la que menos lo pensó, le salió inmediatamente, ¿no? Luego, más tarde, me ha dicho que también podría haber elegido El amante de Marguerite Duras, otra novela corta a la que le tiene particular querencia, digamos. Bueno, el libro fue publicado en 1949, La Bella Estate, El bello verano, un año antes del suicidio de Pavese, ¿no? En un volumen que recogía esa novela y otras 2 posteriores, que una es El diablo en las colinas, del 48, y otra es Entre muchachas solas, del 49. El libro se editó con las 3 juntas, son 3 novelas cortas, y con el título general del Hermoso verano. Pero concretamente El hermoso verano fue escrito mucho antes, fue escrito por Pavese en 1940, incluso podemos saber que fue en fechas precisas, entre marzo y mayo, es decir, en poco más de 2 meses y medio. Y el primer título que tuvo esa novela era La tenda, la cortina en italiano. Los que hayan leído la novela sabrán que en la novela hay un elemento que adquiere un carácter simbólico, que es precisamente una cortina, ¿no? El libro consiguió el prestigioso premio Strega y el mismo año de la muerte de Pavese. Voy a hacer un pequeño resumen. Eso no lo había hecho, pero me pareció interesante hacer un pequeño resumen. Como todos los resúmenes o todas las sinopsis de obras literarias, lo que voy a hacer son 8 líneas, es simplista y es el puro escrito de la novela, pero porque tengamos alguna referencia. La heroína de la novela, y digo heroína entre comillas, es Ginia, una muchacha de 16 años que trabaja en un taller de costura de Turín y vive sola con su hermano Severino, en un ambiente más bien pobre y en algunos sentidos sórdido. Ginia admira a Amelia, que es una chica un poco mayor y que para ella tiene un prestigio especial porque posa desnuda para los pintores, para un grupo de pintores. Y precisamente por eso mismo parece tener acceso a un medio más brillante que el de las obreras y las aprendizas, al que pertenece tanto Ginia como sus otras amigas. Por medio de Amelia, Ginia entra en contacto con un joven pintor que se llama Guido, del que se enamora y del que se convierte en amante. Bien, pero las cosas no son como ella soñaba, y la conciencia de que precisamente no son así, y la experiencia de esa realidad, es precisamente lo que supone la entrada de esa adolescente Ginia en el mundo de los adultos. Esa entrada en el mundo de los adultos, la dificultad de encontrar un lugar en él, la renuncia a los sueños de la infancia, la mirada sobre la propia desnudez y la fragilidad de los demás, son, en mi opinión, algunos de los grandes temas del libro. Temas que algunos de ellos, como insisto, veo también en las 2 novelas que he citado de Marta, Daniela Astre y La caja negra, y La lección de anatomía. Permítanme, por último, leerles, eso lo había pactado con ella, el primer párrafo de la novela. La novela está contada por un narrador que habla en nombre de un grupo, porque de otros, que se llaman nosotros, él emplea la primera persona del plural, del que nada sabemos y nada se nos dice explícitamente. Leo este párrafo porque da una idea del cierto tono elegíaco que transcurre a lo largo de todas las novelas. A ver, en aquellos tiempos siempre era fiesta. Bastaba salir de casa y atravesar la calle para volvernos locas. Y todo era tan bonito, especialmente de noche, cuando al regresar muertas de cansancio esperábamos que aún sucediese algo, que estallase un incendio, que naciera un niño o quizá que llegara el día antes de lo debido para que la gente pudiera salir a la calle y continuar andando hacia los prados, hasta más allá de las colinas. Bueno, y empiezo con Marta con una pregunta que le dará pie para comentar esta o lo que he dicho y lo que ella quiera, y es básicamente lo que hago siempre con los autores invitados, y es por qué has elegido esta novela, qué supone esta novela en tu biografía literaria, cuándo la leíste, etcétera. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido, estoy sobrecogida, yo no acostumbro a auditorios tan multitudinarios, y también muchas gracias, por supuesto, a Iñaki y a Manolo, que me ha invitado a compartir con vosotros mi lectura del Bello Verano.
Yo leo El Bello Verano porque cuando acabo, como muy bien ha dicho Manuel, la Escuela de Letras de Madrid, mi paso por allí, que fue un paso de 3 años, donde aprendí, creo que muchísimas cosas, pues allí habíamos leído pues otra vuelta de tuerca de Henry James, que era otro libro que podía haber elegido también perfectamente, me parece un libro fantástico. Allí leímos La conciencia de Zeno de Svevo, leímos El buen soldado de Ford Madox Ford, leímos El extranjero de Camus, o sea, leímos muchísimas obras y las leímos de una manera diferente a la que yo estaba acostumbrada a leer y que luego te comentaré. Pero cuando acabaron esos 3 años, más allá de lo que pudiera ser las referencias de la biblioteca familiar, que eran muchas y variadas, yo me sentí un poco, no os diría que huérfana, pero sí con la sensación de que quería que me recomendaran más cosas fundamentales en lo que era mi proceso de formación como lectora y como escritora para seguir aprendiendo. Y entonces quedé un día con el que había sido mi profesor y mi primer editor, Constantino Bertolo, y le dije: Constantino, digo, ¿qué cosas que no hayamos leído en la escuela tú crees que yo debería leer? Que van a ser muy enriquecedoras para mí y que si no leyera serían una laguna verdaderamente importante. Y creo recordar que me dijo 2 libros. Me dijo Las Memorias de Bras Cubas de Machado de Asís y me habló del Bello Verano. Entonces yo creo que cuando Constantino me hizo esta recomendación, yo ya había escrito mi primera novela, yo ya había escrito El Frío, que El Frío fue el resultado, pues eso, en realidad El Frío es una novela que surge en el 3er año de la escuela, hacíamos proyectos y esa primera novela mía surge de ese proyecto de 3er año de la escuela. Entonces, Constantino en ese momento sabía muy bien lo que me estaba recomendando, porque en El Frío ya había determinados temas, determinada aproximación hacia la literatura, determinados símbolos que yo luego reconocí a posteriori en El Bello Verano. Entonces, yo es una novela que leería aproximadamente, pues qué te voy a decir, tendría yo 26 o 27 años, una cosa así, y que ahora he vuelto a releer y a diferencia de otros libros que se te caen de las manos cuando los lees en otro momento de tu vida, es un libro que me ha vuelto a parecer absolutamente fascinante por muchísimas cosas. Bueno, vamos a ver. Una de esas cosas supongo que es, yo percibo en todos tus libros, varias cosas. Una de ellas es la materia narrativa de este libro y de por lo menos un par de libros tuyos, claramente, es el paso de la niñez y la adolescencia a la edad madura, es decir, el paso con más o menos drama o con más o menos frustración, etcétera. Es decir, de alguna manera, la entrada en el mundo de los adultos. Eso por un lado. Y por otro lado, otro de los temas que está en tus libros es la mirada del otro, es decir, y sobre todo la mirada, tus protagonistas son niñas, mujeres en ciernes, digamos, y son mujeres que de alguna manera intentan adecuarse o formarse a una idea preconcebida que tienen de ella y que normalmente tienen de ella los hombres, ¿no? Me gustaría que te extendieras sobre eso. Y vamos a ver los puntos de conexión, yo creo, de mis obras, de mis novelas, con El Bello Verano. Efectivamente, yo en muchas de mis novelas hablo de la violencia que supone el crecimiento. Y yo creo que esa violencia que supone el crecimiento se concreta precisamente en ese momento de la adolescencia, el paso de la pubertad a la juventud. Y eso es algo que se puede encontrar de una manera bastante clara en la lección de anatomía, cuya parte central, que se titula Los gusanos de seda, habla de todo eso, en clave de humor, pero al fin y al cabo habla de todas esas cosas. Se encuentra también en una novela como Daniela Astor y la caja negra, porque el momento en el que la narradora toma la palabra lo hace para rescatar un momento de su adolescencia, de su pubertad, en realidad los 12, 13 años, una cosa así. Entonces, eso yo creo que es un punto de conexión con Pavese. También creo que para Pavese era muy, muy importante la recreación, el rescate de todo lo que ha sido la infancia
las epifanías, los primeros descubrimientos, las primeras veces, y eso lo tiene en común también con Thomas Mann, como aparece en el prólogo de este libro. Y en mis novelas normalmente hay mucha insistencia sobre el asunto de las primeras veces. La primera vez que haces algo o la primera vez que dejas de hacer algo. Otro punto de conexión importante tiene que ver, yo creo, con una idea de la escritura como conocimiento. Para Pavese pues era muy importante ese momento indefinido de la infancia, porque creo que Pavese estaba de alguna manera muy influido por las ideas de Freud y todas estas cosas, y para Pavese la escritura era una manera de racionalizar, de poner orden, de transmitir conciencia y lucidez a esos episodios indefinidos de la infancia. Entonces, yo creo que en realidad en mi escritura hay algo muy parecido. Yo también creo que la escritura es un instrumento para aprender cosas y para adquirir lucidez. Creo que hay cosas que tú sabes antes de escribir un libro, pero que hay muchas otras cosas que aprendes mientras vas escribiendo un libro. Entonces, yo tengo ese concepto de la escritura, creo que muy pavesiano, ese oficio de escribir, por decirlo con propiedad, que es un oficio de escribir que, por otra parte, renuncia completamente a lo que sería el mito romántico de la inspiración. Yo comparto mucho con Pavese la idea de que la escritura es una técnica que nos sirve para ver mejor las cosas visibles o en algunos casos invisibles, y que esa técnica lo que te ayuda es a descubrir lo que ya está. De alguna manera yo creo que Pavese conecta un poco con aquel mito que se decía de Miguel Ángel, que cuando le decía, no maestro, qué gran obra ha usted creado. Ante la contemplación de la piedad dijo Miguel Ángel, no, yo no he creado nada, estaba ya la figura dormida dentro de la piedra, ¿no? Pues un poco esa concepción de la escritura yo creo que la comparto con Pavese. Y luego, respecto a lo que dices de las imágenes, el mirar, el ser mirado, hay muchas cosas, y por eso a mí me sobrecogió que Constantino me recomendara esta novela, ¿no? En mis novelas hay muchas veces un recorrido por distintas acepciones del amor, y una de esas acepciones del amor tiene que ver con la necesidad de ser mirado, y cómo el amor a veces implica que al ser mirado el otro te convierte en un objeto, te objetualiza, y en la medida en la que te está objetualizando, pues te está restando partes de tu identidad y de tu individualidad. Eso en El bello verano es sistemático. Ginia tiene la obsesión de que la pinten. Le dice en un momento determinado a Guido, píntame, y píntame para ella es incluso algo más definitivo y más poderoso que el hecho de haber hecho el amor con Guido. Mostrarse desnuda y que ella se pueda convertir en un objeto visible para los demás es su máxima aspiración. Y yo creo que eso se relaciona con esa obsesión que tenemos muchas veces las mujeres por la educación o por el peso cultural que cargamos a nuestras espaldas, esa obsesión un poco de ser musas, ser no sujeto activo de la creación, sino objeto pasivo de la contemplación. Entonces, esto en esta novela... Inspiración, por supuesto. Entonces, inspiración para los pintores. Inspiración de los artistas, claro. Entonces, yo esto lo cuento, creo que con bastante sentido del humor, en la lección de anatomía, en un capítulo en el que hablo de un episodio que ocurrió realmente, que es que cuando yo era pequeña iba al colegio en Benidorm, a un colegio público, éramos 40 niñas, estábamos sentadas allí en nuestras 3 filitas, todas allí puestas. Un día se organizó una revolución tremenda porque la señorita, que se llamaba Doña Encarna, y era bastante coja, Doña Encarna, tenía así un giro muy gracioso, Doña Encarna, y muy mala leche, todo hay que decirlo, nos pegaba con una regla de madera, pues un día Doña Encarna anunció que iba a venir un pintor a las 3 de la tarde para elegir una niña para hacerle un retrato. Aquello no solo a mí, sino a todas las niñas nos pareció la cosa más maravillosa y alucinante que le podía pasar a una niña en el mundo, que llegara el pintor y que te eligiera a ti para ser pintada. Eso significaba que eras la más especial, la favorita, la más misteriosa, la que más transmitías, ¿no? Y entonces pues estábamos allí todas las niñas sentadas a las 3 de la tarde, todas muy puestecitas y tal, y yo creo recordar que poníamos poses raras. O sea, que el pintor iba allí paseando por los pasillos y que la una hacía así, la otra hacía como quien no quiere la cosa, ¿no?
Y al final, yo que estaba convencida de ser la elegida, porque en ese momento yo es verdad que cuando era pequeña, pues dentro de ese contexto era un animal físicamente exótico, porque era muy pecosa, entonces yo decía, seguro yo, por eso soy la más, aquí soy la más guapa, la más peculiar. Esta visión infantil que tenemos de nosotros mismos, que luego con el paso de los años se nos hunde, por supuesto. Y entonces yo me quedé muy sorprendida porque el pintor no me escogió. Y además escogió a una niña que se llamaba Dolores, me acuerdo de ella perfectamente, que nos parecía a todas las niñas horrorosa. Pero bueno, ¿cómo es posible que haya escogido a Dolores? Entonces esto le creó a la pobre Dolores tremendos dolores y enemistades a lo largo de toda la EGB. La tuvimos ya estigmatizada para siempre, jamás. Pero insisto, esa anécdota es reveladora de esa posición que ocupábamos o que queríamos ocupar las mujeres. Entonces yo, por ejemplo, en la lección de anatomía cuento eso, cuando veo que no me pintan bien, que nadie está dispuesto a pintarme, y mucho menos como yo quiero que me pinten, que nadie está dispuesto a mirarme como yo quiero que me miren, pues entonces decido tomar la palabra. Y me pongo a ser el sujeto activo de la escritura, de mi propia biografía, de mi propia ideología, de mis propios sentimientos y de mis propias emociones. Y entonces en el final de la lección de anatomía, si alguno de vosotros la habéis leído, que seguro que sí, y los que no, no sé por qué no vais corriendo ya a leerla, en realidad deberíais ir ya inmediatamente, pues acaba con un autorretrato desnudo, donde se retrata mi cuerpo desnudo a los 40 años, ahora estoy un poco más deteriorada, han pasado 6, 7, pasado mañana cumplo 47, va a ser mi cumpleaños, y en esa pintura, a través de la escritura del cuerpo, yo procuro hacer otra cosa que también me obsesiona mucho, porque yo trabajo mucho con el cuerpo de las mujeres en las novelas, intento un poco sacar el cuerpo femenino de dos tópicos, por una parte del tópico de la maternidad y por otra parte de la fetichización erótica. Entonces yo hablo del cuerpo, pinto mi propio cuerpo, como si mi cuerpo fuera un texto donde se han reflejado pues, los acontecimientos más importantes de mi vida o los hábitos, el hecho de tener la mano derecha más grande porque soy diestra y es la que uso para casi todas las cosas, el hecho de que caminaré de un modo un poco extraño porque un día fui a un fisioterapeuta y me dijo que tenía la oreja derecha más alta que la izquierda o viceversa, cosa que también me dejó muy sorprendida, sobre todo porque luego el fisioterapeuta me dijo, ¿y esto tu marido no te lo ha notado? Y yo dije, pues mi marido no me ha notado nada. Y entonces este fisioterapeuta, que era muy temerario, me dijo, pues debe ser que no te quiere. Y yo pensé, este será fisioterapeuta, pero lo que es un cabrito. O sea, porque cualquier persona menos segura de sí misma vuelve a su casa completamente destruida, ¿no? Yo demostré mi fortaleza afectiva y personal. Entonces, eso yo lo cuento en la lección de anatomía en una clave más o menos humorística que en el Bello Verano no está, por supuesto. No, claro, esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia. La gran diferencia es el tono. Pero desde luego la idea es exactamente la misma, ¿no? Es un tono humorístico y satírico, porque, por ejemplo, en Daniela Astor es una novela, de alguna manera puede leerse también, puede interpretarse como la visión de una niña, efectivamente tiene 12 años, la niña de la portada eres tú. Sí, claro, que era muy peculiar. Sí, era muy peculiar. Y la foto de la portada. Y ¿qué iba a decir, Dios mío? Estabas hablando de Daniela Astor, pero voy a decir yo una cosa que quiero decir de Daniela Astor al hilo de lo que estábamos comentando del cuerpo y las imágenes. Precisamente yo escribo Daniela Astor porque me doy cuenta de que en la lección de anatomía, más allá de ese capítulo que os he parafraseado ahora sobre el pintor que viene al colegio y todas estas cosas, yo no había reflexionado demasiado en la lección de anatomía sobre la cuestión de cómo se relaciona la realidad con sus representaciones, especialmente en el caso de las mujeres. Entonces, yo quería escribir una novela donde hablara de cómo una niña de 12 años crece en el contexto de la transición española, teniendo como referente para la construcción de su cuerpo y para la construcción de su identidad las actrices del Destape. Nadiuska, Agatha Liz, María José Cantudo, La Trastienda, ¿os acordáis? La famosa imagen de La Trastienda. Entonces, Daniela Astor y la caja negra en realidad es una reflexión en gran medida sobre todo eso. O sea, sí. sobre cómo nos construimos Es que ese humor también es un humor satírico y un humor paródico muchísimas veces, ¿no? En Daniela Astor, que es una novela
que a mí me gusta particularmente, está clarísimo. Pero yo he leído, volviendo volviendo a la novela y a asuntos, motivos y temas que salen en la novela, yo he leído en alguna entrevista tuya que decías que las mujeres tienen asumida culturalmente esa condición de objeto de admiración, ¿no? Eso también aparece absolutamente en tus novelas muchísimas veces, ¿no? En Daniela Astor, en realidad la niña se llama Catalina Hernández Griñán, pero quiere ser Daniela Astor. Daniela Astor. Y entonces, bueno, pues sus grandes mitos, sus grandes, digamos, aspiraciones es esa realidad fingida que se monta, que de alguna manera también está construida desde fuera y por otros, ¿no? Porque, como tú en algún momento dices también en algún sitio, es que el destape en la transición, en la época inmediatamente antes y después de la muerte del dictador, el destape era también, al principio parecía liberación, pero luego se convirtió en mercancía, en consumo, las mujeres, ¿no es eso? Efectivamente, es eso. Y además cuando hablas de la necesidad de las mujeres de ser objeto de admiración, el problema es que esa necesidad de las mujeres en ser objeto de admiración siempre reside en la belleza física o en la fascinación sexual que generes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniela Astor y La caja negra, es muy importante el contrapunto de la experiencia que está viviendo la niña en su casa, sí, con otros modelos de mujer que son ejemplares, pero no porque tengan unas magníficas tetas siliconadas o una boca muy sensual o un lunar muy picaruelo, sino por lo que es su comportamiento en la vida cotidiana, su rebeldía frente a una serie de leyes que son absolutamente injustas y su solidaridad entre ellas, ¿no? Entonces yo quería cotejar un poco lo que son esos modelos de la cultura, aunque sea de la cultura ínfima o de la cultura, si es que hay alguna diferencia, con los modelos de la vida cotidiana. Esto para mí era una cosa absolutamente fundamental, ver cómo las mujeres nos rebelamos en nuestras actitudes cotidianas respecto a eso que sin embargo tenemos casi impreso en el occipucio de nuestra obligación, de nuestro deber ser hermosas, seductoras, fascinantes, llevar los sobacos perfectamente depilados, oler a rosas, estar monísimas, que no se nos caiga la cara y todas estas cosas. Yo lo tendré en cuenta de adelante. Tenlo en cuenta. Y el otro día, cuando estábamos tú y yo hablando precisamente del bello verano, una cosa que me comentaste que me pareció muy, muy curiosa, porque yo últimamente con mi madre discuto mucho en mi casa sobre la misoginia de determinados productos culturales. Como veréis, yo en casa tengo conversaciones de altura. O sea, esto, porque luego hablaremos de la formación lectora. La formación lectora también tiene mucho que ver con las conversaciones que tú tienes en casa y con lo que decía que el anuncio que era una campaña institucional con la que estoy bastante de acuerdo, la de si tú lees, ellos leen. Luego ya otra cosa es como eso se dosifique, pero bueno. El otro día en tu casa tú me comentabas que te había llamado la atención que habías tenido una percepción un poco de la novela de Pavese un poco misógina. Sí, sí. Y lo he vuelto a repasar, bueno, y a mí me parece una demonización, en cierto sentido, del sexo, de la libertad sexual. Y yo creo, he encontrado una frase de Pavese en el diario. Pavese escribió un diario durante 25 años, estuve escribiendo un diario que se llama Il mestiere di vivere, el oficio de vivir, un diario que en principio para nada era para ser publicado. De hecho se publicó póstumamente cuando él llevaba dos años en la Caja de Pino, y la verdad es que he encontrado una frase que de alguna manera me sirve para esta cosa que el otro día avancé. Me dio un poco de vergüenza decírtelo porque yo creo que tú no estabas de acuerdo, pero encontré una frase de septiembre del 46, es decir, ya terminada la guerra, que dice, una entrada en su diario, que dice: las mujeres son un pueblo enemigo, como el pueblo alemán. Esto dicho en 1946, en una guerra tal, es tremendo. El Pavese era un hombre muy peculiar, es decir... y le fue muy mal en los amores. Le fue muy mal, quiero decir, la historia de Pavese, y para muchos autores, para muchos críticos, el motivo fundamental de su suicidio, lo que llaman el vicio absurdo, lo llaman el vicio absurdo porque Pavese quiso suicidarse prácticamente desde los 16-18 años, desde que estaba en el liceo.
Era eso, y por otra parte su catastrófica relación sentimental con las mujeres. Siempre se enamoraba de mujeres indebidas, de mujeres de otro, de mujeres tal, a las que además parece ser que no podía, cuando tenía ocasión, tampoco podía, digamos, hacer feliz o satisfacer, o llámenlo ustedes. Sí, yo creo que la novela, como menor, es decir, no es eso lo que me parece más importante de la novela, pero sí creo que en la novela se demoniza de alguna manera la sexualidad. Uno de los dos personajes, yo supongo, cuando hemos formado este ciclo, yo pensaba, bueno, de alguna manera vamos a hablar de novelas y vamos a hablar del principio, del medio y del final. Y por lo tanto vamos a reventar la novela si la gente no la ha leído. Yo lo siento porque así es, ¿no? Pero uno de los personajes de esta novela es una mujer sexualmente mucho más libre, por lo que sea, es decir, que resulta que es sifilítica. A mí todo este tipo de me parecen como castigos literarios, no sé, coméntalo o dime que estoy equivocado y que... Al final, quiero decir, te voy a invitar un día a comer a casa porque vas a estar completamente de acuerdo con mi madre. Yo no he tenido la misma sensación y te voy a explicar un poco por qué. Es verdad que en El bello verano el sexo, ya sin hablar de mujeres ni de hombres, el sexo está retratado desde un punto de vista extremadamente moralista. Sí. Pero también el sexo es lo que termina de definir los contornos de los personajes, porque la primera vez que Ginia es pintada por ese primer pintor que aparece, que es para el que está posando Amelia y tal, el pintor se queda fascinado con Ginia, rubia, no sé qué, pero al mismo tiempo nota que tiene algo indefinido. Y esa indefinición de Ginia yo creo que tiene que ver con el hecho de que es una mujer que todavía no es madura desde el punto de vista sexual, que todavía no ha tenido su primera experiencia sexual y que entonces es como una masa que le falta el sexo para dibujarla. Es verdad además lo que tú dices, es cierto que sí, que el personaje de Amelia, que es promiscua, que es lesbiana, que a veces que posa para los pintores, que está en el límite, en un límite muy ambiguo entre el ser modelo y el prostituirse, porque de hecho el señor que descubre que tiene sífilis es un señor que la monta en un coche no precisamente para jugar al parchís, y entonces es un señor que es médico y se da cuenta de que la chica tiene sífilis. Es verdad que todo eso se ve desde un prisma de suciedad. Pero por otra parte, en algún momento de la novela, Ginia, cuando reflexiona sobre el personaje de Amelia, que a ella le fascina, dice, bueno, Amelia está enferma, pero es que al final todos estamos enfermos. Sí, es verdad. Por unas cosas o por otras, todos estamos enfermos. Entonces, lo que hace Pavese es retratar un mundo que está profundamente enfermo. Todos los personajes están enfermos. Entonces, nosotros vemos los personajes y a través del retrato de las enfermedades morales o físicas de los personajes, yo creo que lo que está haciendo Pavese con una maestría extraordinaria es dibujar el contexto. El contexto, ese escenario que antes lo hablaba con Iñaki, del que no se dice apenas nada. Nada. O sea, tenemos nada, pero hay un personaje las positivo. Colinas. ¿Quién es el personaje? Severino. El hermano. El hermano, que es un trabajador, sí, del que solo sabemos que es un trabajador, que se lo pasa bien por los domingos y tal. Es un personaje positivo. Sí, es un personaje. Y luego un personaje que tampoco es negativo es el personaje de Rosa. Ya. Rosa, que es obrera, y lo que ocurre es que, claro, Ginia es al principio, y esto yo creo que también en la novela es completamente fundamental, ella no quiere que la confundan con Rosa. No. Ella no quiere ser esa chica que pasea por las calles sin medias, ella no quiere ser manifiestamente una obrera, Rosa es una obrera y Ginia tiene un punto de prestigio laboral y es que trabaja en un atelier. Aunque esté completamente explotada, aunque gane muy poco dinero, para ella es muy importante no trabajar en una fábrica, sino trabajar en un atelier. Y no le gusta que le confundan con las obreras y siente una admiración desmesurada por Amelia y por todo el mundo de la pintura, porque considera, y no voy a utilizar palabras que no utilizaría Ginia, pero creo que es lo que subyace a la novela, para ella el arte es un elemento de desclasamiento positivo. Es una manera de estar más arriba. Entonces, una cosa que a mí me impresiona muchísimo en la novela es cómo al final, y aquí sí que ya la reventamos total y absolutamente,
para Ginia ese engreimiento que ella tiene de sentirse algo que no es, de sentirse por encima de los demás, al final de la novela nos damos cuenta cómo el proceso de crecimiento de Ginia es en realidad un proceso de decrecimiento, una degradación que consiste en que Ginia se empieza a sentir parte de lo que realmente es. Y es cuando le dice a Amelia, llévame, da igual. O sea, Ginia empieza siendo un personaje con coraje, con criterios, aunque sean criterios equivocados, e insisto, ese engreimiento, esas ganas de desclasarse, forman parte de su inocencia. Ya, al final luego la vida la arrastra. De todas maneras, eso es un proceso que de alguna manera es la historia de todas nuestras vidas, es decir... no, yo no. Vamos a ver, o sea, que tú, el mundo que pensabas que eras de niña y adolescente, ese mundo maravilloso, siempre era fiesta, es el mundo que has encontrado adulta. Pues muchas felicidades, Marta. Bueno, yo he ido siempre a mejor. Bueno, no, pero... lo que quiero decir es que en realidad Ginia accede a la madurez al final de la novela, a una madurez que es la experiencia y el golpetazo, y aquello que yo creía no es verdad, y este hombre no me quiere, y todo ese tipo de cosas. Es decir, que de alguna manera se acaban los sueños. Totalmente. Se acaban los sueños. Y creo que hay una lectura de la novela que es muy interesante, que es la que nos permite verla como un cuento de hadas al revés. Exacto. O sea, es exactamente lo contrario de un cuento de hadas. Y eso yo creo que también se relaciona directamente con la idea de Pavese del realismo simbólico. O sea, sí, hablar de cosas muy concretas, muy particulares, pero con elementos que consigan universalizar los problemas, cosa que se refleja muy bien en los símbolos que tú has señalado, el de la cortina, el de la cama deshecha, sí, que aparece en un momento determinado, y lo de la cama deshecha es precioso porque ella cuando va al estudio de Guido, el estudio de Guido termina siendo como una especie de santuario donde van a ocurrir primeras veces y vamos a tener descubrimientos epifánicos. Ella ve siempre al fondo una cama deshecha. Y la cama deshecha para ella es, por una parte, el símbolo de los celos retrospectivos, porque ella tiene la sospecha de que quizá Guido y Amelia hayan retozado, pero por otra parte es también la proyección de lo que puede pasar con ella, del momento en el que ella se va a acostar con Guido. Entonces, toda la novela está llena de elementos económicos, sí, absolutamente significativos. A mí hay uno que me encanta, antes hablábamos de las depilaciones de axilas. En un momento determinado de la novela se dice que a Ginia le huelen las axilas. Y a los hombres le gusta. Y Guido va como loco al olor de las axilas de Ginia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el olor de las axilas de Ginia? Simplemente el detalle de que le huelan las axilas tiene que ver con el nerviosismo del momento, tiene que ver con la clase social, tiene que ver con la edad también, porque todo el mundo huele peor en la pubertad, nos pongamos como nos pongamos, no hay aquí nadie que diga que no, porque mentirá. Y entonces son todos ese tipo de detalles que son lo que hacen que la novela sea de una riqueza y de una profundidad tremenda. Al hilo de esto, yo quiero contarte un poco cómo cambia el proceso de lectura y por qué yo creo que cuando llego a esta novela estoy capacitada para leerla. Yo cuando empiezo a leer, aquí me voy a remontar a mucho tiempo. Primero, yo cuando empiezo a leer, a mí quien me enseña a leer es mi madre, y yo soy una lectora obcecada. Mi madre me enseña que la M con la A es ma y que la M con la E es me. Y entonces yo leo siempre la M con la E, me, y la M con la A, me. Y ahí hay ahí hay una especie de criterio de autoridad, que ya se ve ahí, que creo que los lectores por una parte tienen que ser permeables, pero luego por otra parte tienen que tener también sus convicciones y desarrollar su sentido crítico. Luego es cierto que cuando empiezas en el instituto, a mí me gustaba mucho la literatura, los comentarios de texto, todas estas cosas, a mí me enseñan a leer de manera que solo aprecio lo refitolado y lo formal de los libros. O sea, yo recuerdo que para mí en mi adolescencia un mito era Zorín, con esas enumeraciones trimembres gradativas. O sea, para mí aquello era lo más, y me importaba un pimiento lo que a Zorín dijera. O
sea, a mí lo que me gustaba eran las volutas lingüísticas, la eufonía, eso que ahora hay mucha gente que llama la prosa sonajero. Y yo creo que de eso, en cierta medida, tiene la culpa un sistema educativo que nos obliga a hacer comentarios de texto disociados. El fondo, la forma, el tema, la forma. ¿De qué va esta novela o de qué va este poema? Y ahora dime las figuras retóricas, como si eso se pudiera leer de manera separada. Entonces, lo que yo aprendo en la Escuela de Letras como lectora y ahora procuro compartir con los amigos que vienen a mis clases, que están aquí algunos de ellos, de ellos ninguno, ellas, están aquí ellas. Luego pasamos lista. Es la idea de que no se puede separar el fondo y la forma al leer un texto literario y de que en los textos literarios siempre nos tenemos que meter por debajo. Siempre hay que bucear por debajo de los textos literarios, no quedarnos en la superficie, sino meternos como el capitán Cousteau a ver las profundidades, las masas del iceberg sumergido y todas estas cosas. Entonces, esta novela, precisamente, en ese sentido, es una novela buenísima para enseñar a leer a los lectores que se quedan en la mera anécdota. Porque es una novela eso que por debajo de la anécdota, por debajo de cada detalle, por debajo de cada selección lingüística, tiene una riqueza y una no te diría que ambigüedad, pero sí que le permite al lector, el lector tiene un espacio para poder proyectar su propia sentimentalidad en la aprensión del texto, lo cual a mí me parece que es el verdadero significado de la lectura. Aprovecho para recomendaros un libro que he leído hace muy poco, que es de una escritora francesa que se llama Agnès Desarts, que el libro se titula precisamente Cómo aprendí a leer. Y ella habla de una cosa muy graciosa, de su rebelión, de su resistencia a leer al principio cuando es pequeña, porque de una manera más o menos pues inconsciente o consciente, para ella la lectura era la cristalización de un principio de autoridad. Entonces ella se rebelaba a leer porque era horrible. Bueno, se parece a lo que tú has contado. Sí, un poco, pero lo mío se me pasó enseguida. Yo luego siempre fui una lectora obediente. Una cosa por las que también veía, en mi opinión, que puntos de contacto, no necesito, no hace falta que sean exactos, ¿no? Relacionados con tus novelas y con El bello verano, es el problema de clase, visto desde la perspectiva de la chica, ¿no? Eso se ve en muchísimas cosas, se ve en la ropa, en su afición por la ropa, y en tus novelas, quiero decir, en tus novelas, la niña, no me acuerdo, sí, en la lección de anatomía, la niña odia a la asistenta, por ejemplo. Le parece lo peor que hay. Le parece un ser al que no se quiere parecer nunca, jamás, ni física ni moralmente, ¿no? O sea, y no sé, a mí me parece importante. Es verdad, sí. A mí esta novela me interesa mucho porque yo insisto, o sea, más allá de la anécdota amorosa, más allá de que esté reflejando el crecimiento, yo creo que construye un mundo donde la no conciencia de clase es absolutamente fundamental. Entonces, nunca se dice de manera explícita en el texto, pero desde luego la cuestión de clase es fundamental en la novela. En mis novelas la cuestión de clase también siempre es fundamental, porque yo soy una escritora que escribe desde su conciencia de clase y que escribe desde su conciencia de género. Hay mucha gente que por decir estas cosas a veces me apedrea, muchas veces incluso mujeres escritoras, porque yo parto de la base de que yo cuando estoy escribiendo un libro, yo puedo trabajar con las voces, crear personajes masculinos, utilizar las técnicas como decía Pavese, pero a fin de cuentas yo voy a hablar de las cosas que me duelen. Y las cosas que me duelen tienen que ver con mi visión de la realidad y tienen que ver con el sexo al que pertenezco y con la clase a la que pertenezco y con mi ideología. Entonces, eso se aprende de Pavese, que por cierto hay una cosa que dice en el prólogo que a mí me ha hecho mucha gracia, que él estaba muy interesado en la política y en la militancia y era miembro del Partido Comunista Italiano, pero que era una persona políticamente pésima. Se sentía incapaz, pero tenía una voluntad de hierro, y a mí me pasa un poco lo mismo. Bueno, pues yo creo que en ese sentido de Pavese hemos hablado poco, la verdad. Bueno, para empezar, esta novela, dentro de la obra de Pavese, es una novela un poco atípica, ¿no? Porque aparecen muchos personajes que normalmente no aparecen, muchos, digamos, representantes de alguna manera de oficios y clases sociales que normalmente no aparecen. Aparecen pintores, aparecen soldados. Guido está haciendo la mili. Es una novela muy centrada
aunque como telón de fondo en Turín, es decir, en una ciudad. Pavese es un hombre en el que de alguna manera siempre hay un campo cerca, el campo como liberación, etc. Y también hay una dialéctica en la novela entre interiores y exteriores, ¿no? Es una novela de interiores, aunque de vez en cuando se les ve a los personajes Ginia por la calle, no sé qué, no sé cuántos. Pero es una novela básicamente de interiores bastante sórdidos. A mí ese estudio me parece sórdido. El café me parece sórdido. Incluso el otro interior que hay, que es la casa de Severino y Ginia, es una casa un poco, en fin, destartalada, ¿no? Es curioso eso también, ¿no? Es una novela de interiores, pero es una novela que yo creo que más que ser una novela de interiores, es una novela de contrastes y de límites, en todos los sentidos de la palabra, porque es verdad que es una novela que se desarrolla dentro de la ciudad, pero siempre está la referencia al campo y a las colinas como el sitio de esparcimiento, pero de ocio. Eso forma parte de la primera parte. De la primera parte, efectivamente. Es decir, de los sueños de esa adolescente. Cuando esto que les leía a ustedes, perdona, Marta, les leía a ustedes que para ir a pasear por las colinas, ir a bailar los domingos. Después, los exteriores que aparecen en la novela yo no me he podido resistir a copiar una frase, si encuentro en este caos lo que quiero decir, y es cuando ya, porque hay otro motivo importante del que no hemos hablado y también está en tus novelas, que es el motivo de la culpa, de la culpa. Pero cuando ya Ginia de alguna manera percibe lo que vale un peine en la vida, dice: ella volvió a casa pisando la nieve, es decir, ya es invierno, ya no es el verano, y envidiando a los ciegos que piden limosna y no piensan en nada. A mí esa frase me parece terrible. La ceguera y no pensar es el precio, de alguna manera, de la madurez. O de la felicidad. Sí, ella añora eso, de alguna manera, parece que quiere irse por ahí, ¿no? De todos modos, yo insisto, con lo de los límites, a mí me parece fundamental el exterior y el interior, la colina y la ciudad, los hombres y las mujeres, los obreros y los artistas, las luces y las sombras. Toda la novela en los interiores está ambientada con un contraste tremendo de luces y sombras. Hay escenas que están ambientadas a la luz de un fuego precario, o a la luz de una cerilla que se enciende para prender un cigarrillo. Entonces, yo creo que es una novela sobre los límites, porque también está hablando del límite más importante que se traspasa, que es el límite de la edad, o sea, el límite de la edad, el límite del crecimiento. Y de alguna manera también hay una referencia permanente a ese límite social, que es el que al final no se puede traspasar. Yeah. De ninguna de las maneras. Ahí hay como una especie de sentimiento de condena. Y respecto a lo que dices tú de la culpa y de la vergüenza, y esto también enlaza con lo social, en Daniela Astor y la caja negra, por ejemplo, todo el desencadenante de la narración es la culpa de una hija que no ha sabido entender la actitud de su madre, las acciones de su madre, y entonces siente que el texto que ella está generando es todo como una especie de petición de disculpas o de justificación por no haber visto lo que tenía que haber visto. Sí. En Daniela hay otra cosa también muy importante, que es la vergüenza, no ya la culpa, sino la vergüenza que en un momento determinado te pueden dar tus propios progenitores. Y sobre todo esto, estoy hablando del mundo de las mujeres. Catalina, que es Daniela, su madre le parece una palurda, claro, porque viene del campo, y sin embargo, y le parece absolutamente intolerable que sea una mujer que quiera aprender, porque le parece que va a quedar... Como si no tuviera derecho. Claro, y porque le parece una vergüenza, va a quedar mal, no va a saber coger el lapicero, y el propietario de las palabras es el padre. Ahí está también ese límite de clase, ese límite de género y de clase también. Muy bien, no sé qué más cosas quieres decir tú, yo... De la novela, ¿no? Yo parto de la base de que Ginia quiere ser mujer, pero también hay una cosa, tiene terror a la adultez. Tiene terror a ser adulta, ¿no? Es una chica sensata, sabe lo que le espera. Bueno, o sea, no lo sabe. Claro. Si le supiera, no, en mi opinión, no le pasaría lo que le pasa, ¿no?
Bueno, yo creo que la novela es una novela muy recomendable, que los que no... Sí. Claro, que los que no la hayáis leído la tenéis que leer sí o sí. Y luego hay una cosa que a mí me gustaría resaltar del principio, de ese maravilloso principio de la novela que ha leído Manuel, donde es verdad que hay un narrador colectivo. Está hablando un nosotros, pero claro, un nosotros termina siendo un yo, de alguna manera, que es el que toma la palabra y forma parte del nosotros. ¿Tú crees nosotros. que puede ser Ginia? Entonces, yo creo que una posibilidad es que fuera Ginia. Si Ginia fuera realmente la narradora de la novela, eso de alguna manera estaría ejemplificando esa idea de Pavese de que la escritura es una manera de tomar conciencia y es una manera de aprender, aunque el aprendizaje sea triste y destructivo y terrible, porque claro, nosotros siempre asociamos el aprendizaje y la lectura a conceptos buenísimos y maravillosos. Hay veces que la lucidez duele y hay veces que la lucidez es terrorífica. Entonces, esa podría ser una posible lectura de la novela. Pero el problema, claro, es que si nosotros optamos por esa lectura de la novela, que sería verosímil dentro del aparato ideológico y estético de Pavese, sin embargo, el texto se nos podría caer de las manos desde el punto de vista de la verosimilitud, porque no sabemos hasta qué punto Ginia tiene argumentos y lenguaje para desarrollar un discurso como el de esta novela. Pero el otro día yo comentaba con Manolo que este no sería caso único en la literatura italiana, porque, por ejemplo, si vosotros habéis leído La Romana de Moravia, La Romana de Moravia es un libro que tiene, no sé, 400, 500 páginas, con una voz en primera persona que es la de la romana, que es una mujer semianalfabeta. Entonces, tú, si eres un lector crítico que te haces preguntas sobre el texto, que serían las mismas preguntas que te harían en la vida real cuando conoces a una persona y se pone a hablar, el texto se te cae de las manos porque no es verosímil que una mujer hable así, ni mantenga ese discurso con esa coherencia y esa perfección estilística durante un tramo tan largo, ¿no? Entonces, ese creo que son el tipo de preguntas que hacen una lectura interesante. Claro. ¿Quién habla? ¿Por qué ha cogido la palabra? Eso es lo que pretendo en que todos leemos las novelas con más o menos atención, pero mi pregunta, y es una de las preguntas que tenía reservadas para ti para el final, que la haga todo el mundo, es ¿cómo lee un novelista una novela? Es decir, este esfuerzo que está haciendo ahora Marta de explicarse, etcétera, no es el esfuerzo que hace en la lectura normalmente. Son cosas que después reflexiona sobre el momento, cosas que le llaman la atención. Cuando yo entiendo que cuando uno es del oficio de novelista, esas cosas aparecen mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que siempre que leemos, tanto los novelistas como los no novelistas, cuando leemos siempre estamos pensando en otra cosa. O sea, por muy concentrados que estemos en el texto, siempre estamos pensando otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, cuando leo, siempre, y esto te lo enseñaba el otro día, esto tiene que ver ya con la pérdida de memoria, con el volumen de lecturas y también con el hecho de que cuando leemos pensamos en otra cosa. Yo no sé si lo veréis, pero yo todas las partes estas blancas de los libros están llenas, no lo veis, ¿no?, de garrapatillas con grafito, con lápiz. Entonces, esto por una parte puede ser de formación profesional, pero yo creo que esto también lo hacía antes de ser escritora. Entonces, yo lo que sí que considero es que, pese a lo que piensa mucha gente de que lo que hay que ser es un lector inocente, cosa que me parece absolutamente imposible, nadie es un lector inocente, todos leemos desde alguna parte, yo creo que el conocimiento nunca estorba la lectura. Yo creo que a medida que tú aprendes más cosas, que sabes más cosas, que tienes más referentes, que puedes dibujar mejor el contexto en el que se inserta un texto, puedes disfrutar más del texto. Entonces, yo en ese sentido no me siento, porque la gente dice, no, claro, es que tú ya como eres una lectora profesional, pues no disfrutarás de los textos. Mentira, yo creo que mi placer se multiplica por 100. Esto es como quien, por poner una comparación muy soez, como quien vive el sexo con espontaneidad o como quien el que sabe cositas que le pueden hacer disfrutar más de la situación, ¿no? Ya. Pues con la lectura pasa un poco lo mismo. Entonces, yo
desde hace muchos años no he notado que mi proceso lector haya cambiado por el hecho de escribir. Otra cosa que comentábamos el otro día, hay escritores que es cuando están escribiendo una novela, no leen. Sí, eso también te lo iba a preguntar. No pueden leer, dicen Claro, que de alguna manera les interfiere con lo que están escribiendo, ¿no? Ese no es mi caso. O sea, yo cuando estoy escribiendo puedo leer cualquier otra cosa y puedo disociar perfectamente lo que estoy leyendo del tono que en un momento determinado tú has decidido darle a una novela a través de una voz, a través de una mirada, a través de lo que sea. Para mí no es... O sea, tengo creo, las dos partes perfectamente disociadas. Ya. Bueno, yo tenía más cuestiones. Aquí están. Por ejemplo, hay una cosa que a mucha gente le preocupa. A mí me preocupaba hasta que tomé mi propia resolución. ¿Alguna vez dejas novelas a la mitad? Es que hay mucha gente que dice, ya que empiezo, voy a terminar, aunque le parezca aquello un bodrio auténtico. O que no le interesa para nada, o que tiene otras expectativas. A lo mejor quería leer una novela negra y se encuentra con el Ulises, yo qué sé. Pues, pero ¿eso te pasa a ti, de alguna manera? Vamos a ver, yo no sabía que este diálogo que íbamos a tener tú y yo aquí me iba a dejar más desnuda que el capítulo final de la lección de anatomía. Vale, eso, pero bueno, vamos a hacer otro esfuerzo de striptease más. Yo nunca dejo nada a medias. Forastero. Qué pérdida de tiempo. Jamás en la vida. O sea, y esto me pasa... te voy a explicar por qué no dejo nunca nada a medias. Vamos a ver. Para mí, el acto de escribir no es placentero siempre. O sea, hay momentos en el que la acción de escribir es placentera, hay veces en que la acción de escribir es enloquecedora, angustiosa, fatigosa y terrorífica. Entonces, está esa especie de combinación de alegría y tristeza, de angustia y de felicidad en el acto de escribir. Entonces, como sé que esto es tan duro y tan complicado, y a mí por lo menos me exige un esfuerzo tan tremendo y me desgasta tanto, procuro tener muy claro lo que quiero contar antes. Y procuro tener muy claro para qué tomo la palabra. Y procuro tener muy claro mi esquema narrativo. Seguro que, no sé si Marías el otro día lo dijo, lo de la brújula y el mapa. No lo dijo, pero lo dice muy frecuentemente, escribir con brújula, escribir con mapa. Bueno, pues yo a priori escribo con mapa. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. ¿Mapa significa que tienes un esquema rigidísimo? Rigidísimo. Sé lo que quiero contar, sé cuáles son los personajes, ¿y sabes sé cómo cuál es llegar la de trama, A a B? sé cómo llegar de A a B. No me digas más. No, calla, pero déjame acabar, que es que no he acabado. ¿Sabes? Y no dejo nada a medias y ahora me estás haciendo dejarlo aquí, interruptus, el coitus. Bueno, vamos a ver, entonces... Lo tengo todo tan armado y tan bien armado, insisto, porque tengo miedo de invertir un esfuerzo terrible en algo que luego se me va a quedar en nada, descolgado, en algo de lo que luego me pueda arrepentir. Yo no quiero arrepentirme. Yo cuando empiezo a escribir una historia no me quiero arrepentir. ¿Qué es lo que pasa? Que los mapas están para cambiarlos. Y a lo largo del proceso de escritura yo necesito esa seguridad a priori, pero mientras voy escribiendo, naturalmente, por lo que decíamos al principio también, de que yo creo que el proceso de escritura también es un proceso de aprendizaje, pues ya voy cambiando muchas cosas. Entonces, por eso no dejo a medias nunca, o no he dejado hasta el momento nunca un libro a medio escribir, ni a medio leer. Y te voy a explicar por qué. Hay gente que empieza los libros y los deja, y a mí me parece muy legítimo y muy bien. Tú dices, no hay tiempo suficiente, es un aburrimiento. Lo hago muy a menudo, pero yo trabajo en eso. O sea. A mí lo que me pasa es que yo tengo... Esto es un trauma, esto es una cosa mala, fea. Yo tengo tal empatía con la persona que escribe, tal empatía, sé tanto lo que cuesta, que le doy el voto de confianza hasta el último momento. Y yo incluso libros que me están horrorizando desde el primer momento pienso, bueno, a la mitad remontará. A lo mejor voy a encontrar una página que me encante y me la voy a perder, porque lo he desechado. Entonces, yo tengo tanto respeto al trabajo de la escritura
Claro. Y sé que no es una cosa... Fíjate, y eso también va contra el mito romántico, porque como yo creo que los escritores no somos gentes tocados por el dedo de Dios, elegidos, ni que nos da de repente así una especie de arrebato lisérgico y escribimos páginas y páginas, como sé que es un oficio, y yo respeto mucho los oficios y a la gente trabajadora, intento pues eso, tengo este trauma. También es verdad que yo cuando voy al teatro sufro por si los actores se equivocan, por eso te digo que esto es una patología. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, en mi caso concreto es que yo he sido muchos lectores diferentes. Yo trabajé muchos años en la edición. Yo era director de una editorial y tal, y yo tenía que leer muchos libros. Claro, cuando eres editor ya no lees por placer. Lees para ver si aquello es publicable o no, si va a funcionar bien, si te interesa o no. Cuando dejé la edición, tuve que aprender a leer otra vez, aprender a leer por placer, y no fue fácil. Entonces decidí que, y ahora me dedico a hablar de libros, como seguramente algunos de ustedes saben. Entonces, yo trabajo con muchos libros cada mes. Entonces, claro, si yo me dedicara a leer cada libro hasta el final para tener una opinión, me moriría. Y además, la experiencia me ha dicho que uno no se equivoca. Yo, cuando un libro, que por ejemplo la gente habla mucho de ellos, de ese libro, viene precedido con unas notas estupendas de los editores, que como siempre, etcétera, yo empiezo a leer el libro y si ese libro me parece un horror, no lo dejo en ese momento, no lo dejo en la página 35. Hago todavía un par de calas más. Pero si al cabo de las 2 calas no entiendo, no veo ningún motivo para volver atrás y seguir leyendo donde me quedé, desde luego dejo el libro y no me parece mal. Quiero decir, yo cuando era jovencito y tenía toda la vida por delante, por supuesto que leía los libros hasta el final, es que me parecía que si no... Bueno. Yo es que debo seguir pensando que tengo toda la vida por delante. Es que la tienes. En todo caso, una pregunta que hago a todo el mundo y la pienso seguir haciendo, y si te sientes que te desnudo, pues mira, no me importa que me procuraré desnudes, no mirar como Lady Godiva. No me importa. Pero ¿con qué novela, antes de Constantino, antes de la Escuela de Letras, etcétera, hubo una novela que al leerla tú en tu infancia, adolescencia, etcétera, dijeras, yo me tengo que dedicar a esto? Bueno, ¿te sale algún...? Vamos a ver, es que déjame también remontarme al discurso, tú misma, al discurso biográfico. Yo recuerdo que cuando era pequeña, como os decía, en mi ámbito familiar, mis padres son lectores los dos y son buenos lectores, y en mi casa siempre ha habido muchísimos libros. Entonces, yo en la época esta de los 11, los 12 años y tal, mi padre especialmente en ese sentido estaba muy preocupado por mí porque leía poco. Me decía, Marta, lees muy poco. Y tenía razón, es verdad, leía muy poco. Y yo en ese momento ya le decía, perdona papá, yo no leo porque escribo. Cosa que mi padre me decía, hija mía, esto es incomprensible, no puede ser. Pero a mí me parecía ya una buena justificación. Entonces yo, impostar el oficio de escribir desde mi más tierna infancia. De hecho, mi madre tiene guardado entre los dientes de leche, uno de los recuerdos es un poema que yo escribí cuando tenía, no sé, 4 años o 3, no sé, que se titula Valentina, tienes nombre de traidora. Entonces yo ya, quiero decir, yo ya sabía, o sea, yo creo que desde que era muy pequeña ya sabía que iba a escribir antes de empezar a leer. Te estoy hablando recién salida de la época de la M con la A, me. Con lo cual ya los libros ya iban a ser rebeldes y resistentes. Entonces, la vocación, si esto se le puede llamar así, viene de antes de empezar a leer. Luego hay libros pues que verdaderamente... Pues, ¿y por qué? ¿Por qué de antes de empezar? Pues mira, porque yo creo que ¿admirabas a algún escritor? ¿Había en tu familia alguno? En mi casa había muy buenos lectores y mi padre, por ejemplo, escribía y escribe poemas. Mi padre es el bardo de la familia y tenemos ahí una rivalidad los dos a ver quién hace los poemas mejores y tal, igual, y nos lo pasamos muy bien con ese asunto. Y luego pues a mí me fascinaba, por ejemplo, mi madre, que era una lectora ultra iconoclasta. Yo recuerdo a mi madre estar leyendo Madame Bovary cuando yo era pequeñita, despotricando como una loca. ¡Está imbécil! Es decir, leyendo los libros como hay que leer los libros, tomando parte activa, metiéndote en la historia y decidiendo si los personajes... Entonces, ese caldo de cultivo estaba ya ahí. O sea, mi casa era una casa muy libresca, muy literaria, con muchas anécdotas literarias para contar un libro autobiográfico como La lección de anatomía, pero también con un gran respeto a la cultura, y una cultura que se vivía de manera muy cotidiana. Entonces, eso estaba ahí, estaba ya ahí. Luego se va perfeccionando y se va perfilando. Entonces,
libros definitivos para decidir yo voy a ser escritora porque he leído este libro. No, venía de antes. Luego sí que es verdad que hay libros que me animaron a ser escritora. Por ejemplo, El amante de Marguerite Duras para mí fue un descubrimiento de una manera diferente de concebir la escritura. Y también hay otra cosa que me enseñó ese libro, que yo lo comento siempre, porque claro, cuando hablamos de leer no nos damos cuenta de que leer no es solamente leer el texto, sino que leer también se empieza a leer a partir del contexto y se empieza a leer a partir de la imagen de la portada muchas veces. Y yo me recuerdo leyendo ese libro y mirando, ¿tú te acuerdas de la portada de la edición de Tusquets, que es la foto de Marguerite Duras, en esa época una niña ojerosa, con la boquita pintada y tal, y de estar leyendo el libro y volver a la imagen y tal? Entonces, yo creo que, por ejemplo, siempre he sentido mucha fascinación por los textos que tenían un componente autobiográfico, porque yo creo además que de una manera u otra, casi todas las novelas tienen ese inevitable componente autobiográfico. Pero las tuyas no es... En las tuyas más. Sí, hombre, en una clarísima. En una es más, en una hay gente que ha dudado de que fuera exactamente una obra de ficción total. Claro, vaya ellos. O sea, bueno. Miren, llevamos una hora hablando, yo estoy ya un poco ido, y yo creo que llega el momento de ustedes. Pueden preguntarle a nuestra invitada, o si quieren a mí, lo que quieran. Cualquier cosa. Hola. Hola, buenas noches. Vuelvo a la novela, después de este inciso precioso, muy bonito estar escuchando a una escritora que hable del oficio. Pero vuelvo a la novela. A mí hay los personajes masculinos de la novela. Guido me parece un personaje al que voy entendiendo y sé por qué está ahí, sé qué papel. El que me descoloca totalmente es ese personaje misterioso que se llama Rodríguez o Fernández. Ese Rodríguez misterioso que parece... Yo tengo una interpretación para la presencia de Esto Rodríguez. Es lo que me gustaría escuchar. Vamos a ver. Es el demonio. No sé si llegamos a tanto, pero bueno. Yo creo que hace el mismo papel que Fausto. Si lo leemos en clave cuento de hadas, pues podría ser el demonio. Pero yo creo que Rodríguez está ahí porque es un personaje que pertenece al mismo ámbito, al mismo santuario que Guido, pero a diferencia de Guido, Ginia no quiere ser mirada por Rodríguez. Ginia tiene un componente... No le gusta. O sea, pero a nosotros nos lo presentan al lector con un componente raro, como morboso, ¿no? Muy morboso, además en su relación con Amelia también, es ese mundo morboso, muy sucio, bidón, además, tenebroso, claro, pero insisto, Ginia no quiere ser objetualizada, no quiere ser pintada, no quiere ser poseída por Rodríguez, quiere ser poseída por Guido. O sea, y entonces ahí es donde entra el componente amoroso, el feeling, el erotismo, la selección. Entonces, yo creo que Rodríguez está ahí puesto como un contrapunto. Hay por gente por la que deseamos ser mirados y gente por la que no, bajo ningún concepto. Y entonces, la gente que además nos mira y nosotros no queremos ser mirados por ella, lo que nos produce es repugnancia. Hay como un rechazo, te sientes desnudo en el momento que no debes. Entonces, yo creo que ese es un poco el sentido narrativo de la presencia de Rodríguez en El bello verano. Me puedo equivocar, pero yo creo que funciona, sí, yo estoy de acuerdo, así. Básicamente contigo, lo que pasa es que creo que esa figura es una figura casi demoníaca. Sí. Nos la presentan como un ser un poco repugnante, ¿no? Yo tengo esa sensación. Bueno, y en realidad, por ejemplo, también Amelia, siguiendo con la cosa esta demoníaca, Amelia en realidad es quien coge de la mano a Ginia en su bajada a los infiernos. Sí. En su bajada a los infiernos, que es la madurez, la toma de contacto con el sexo sórdido, el ser mirada por quien no quiere ser mirada. Y luego hay una cosa en la relación con Guido, dentro de estos elementos puntuales que van apareciendo en la novela y que están llenos de significados, Pavese utiliza muy bien las manos de los personajes. Se habla de que en un momento Ginia no tiene una relación con un chico porque tiene las uñas negras de mecánico, y al final, ya casi al final de la novela, cuando las cosas con Guido empiezan a salir de esa nube de cuento de hadas, dice, tiene manos de campesino, que es una manera de también justificarse, o sea, intentarse aliviar ella. Entonces, pero son elementos muy simbólicos. Rodríguez no tiene manos de campesino,
o por lo menos ella no se fija en las manos de Rodríguez. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí, por favor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El otro día leí una entrevista que le hicieron en la revista Quimera, en la que usted hablaba en un determinado momento del feminismo y del relato biográfico feminista, como uno de los ejes de su escritura. Uh-huh. En relación con esto, le quería preguntar qué relación tiene usted con el feminismo, si es una relación activa, es una relación de simpatía, y por otra parte, qué obras feministas o que pueden tener una lectura feminista, me refiero a literatura, le han influido a usted y cómo le han influido en su escritura. Gracias. Es una postura de simpatía activa. O sea, por conciliar los dos elementos en la misma expresión. Yo últimamente estoy muy reivindicativa de todo lo que supone el feminismo, porque creo que hemos llegado a una ceremonia de la confusión monumental. O sea, por ejemplo, cuando la gente llega a los sitios y hace oposiciones entre feminismo y machismo, como si fueran conceptos equiparables, a mí se me ponen todos los pelos de punta. Cuando yo voy a dar una conferencia en Palencia y hablo de Daniela Astor y la caja negra y explico por qué la novela está escrita desde una perspectiva femenina y feminista, y me atiende el auditorio y al final una señora se me acerca y me dice: hija mía, tú no eres feminista. Y yo le pregunto que por qué, y me dice que porque soy simpática. Yo creo que el mundo está muy mal y que hay cosas y que hay palabras y que hay ismos que hay que poner encima de la mesa ahora más que nunca. Entonces, lo que ocurre es que yo, claro, en esa asunción entre comillas de las teorías feministas, practico un feminismo autocrítico. Y por eso seguramente El bello verano no me parece una novela misógina. Yo en mis novelas reflejo conductas femeninas y dibujo mujeres que son machistas, muchas veces. Sí, sí. Y las dibujo en sus actitudes peores, porque creo que las mujeres somos las primeras que tenemos que reflexionar sobre cómo nos comportamos y cómo asumimos, pues eso, lo de ser musa con total naturalidad, lo de responder a un canon estético, lo de no hacernos determinadas preguntas, lo de dar prioridad al amor y a los comportamientos asistenciales en la familia, y a ser madres, que es lo más importante que te puede pasar en la vida. Este tipo de cosas, que las tenemos todo el rato interiorizadas. Yo hago crítica de esto en mis libros y reflejo a esos personajes con compasión, con ternura, mirando con cierta piedad, entendiendo por qué somos así, pero insisto, practicando un feminismo autocrítico. El gran referente para mí del feminismo, sin duda ninguna, Simone de Beauvoir. O sea, y no creo que haya que irse ni más lejos ni hacer más florituras. De hecho, hay un libro de Simone de Beauvoir que se llama Las bellas imágenes, que para mí es fundamental cuando escribo Daniela Astor y la caja negra, en esa concepción. Y luego, que más, últimamente a mí me ha divertido muchísimo un libro de una escritora inglesa que se llama Kathleen Moran, que se titula Cómo ser mujer, que es un libro que cuenta todas estas cosas que estoy contando yo más o menos, y es un libro donde hay momentos muy parecidos a la lección de anatomía, contados con mucha gracia y muy como a las claras, o sea, muy sin literatura. Ella utiliza las mayúsculas para decir verdaderas barbaridades, y a mí ese tipo de agresividad simpática pues me gusta mucho. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Marta. Gracias a todos. Gracias, Manolo.